que realmente esto es todo lo que se pide de financiamiento. Y termino con lo siguiente. Este ya es un resumen de lo que les dije, pero es en resumen, la deuda pública se está solicitando, de acuerdo a la iniciativa, 595,000 millones más 6,000 millones de dólares, y que eso nos va a dar como 650,000 millones más o menos. Y en el primer semestre del 2014, la deuda neta del gobierno federal creció 6.3, que ya lo habíamos mencionado, y pasó de 4.8 a 5.1 billones de pesos. Al 30 de junio del 2014, el saldo de la deuda neta del gobierno federal representó el 30.4, que ya lo habíamos mostrado en la gráfica, y se estima que al cierre del 2015, que también lo habíamos mostrado en la gráfica, va a cerrar en 31.8 del PIB. Adelante. En resumen, al cierre del 2014, los requerimientos financieros del sector público serán de 718,000 millones de pesos, cifra que representa el 4.2 del PIB, estamos hablando del 14. Pese al incremento que se observa en los requerimientos financieros del sector público, se espera que estos se estabilicen a partir del 2016 debido al estímulo contracíclico que se prevé dar a la economía a partir del 2015. Se estima que para el 2015, de acuerdo a la iniciativa que se presentó a esta honorable Cámara, los requerimientos financieros van a disminuir a 4.0 del PIB, que ya lo habíamos mencionado en la gráfica, y finalmente los requerimientos financieros para 14 y 15 se prevé que el saldo histórico represente en el 43.3 del PIB. Eso ya para comparaciones internacionales, eso es lo que realmente debe México, o sea, para efecto de comparaciones internacionales. Y les agregamos esta gráfica y concluyo, esa no la voy a explicar porque es más el tema de egresos, pero esto es como el dinero que le va a ingresar de Pemex y de los contratos al Fondo Mexicano del Petróleo, cómo lo va a gastar en esta parte de aquí de abajo, y esto también en la presentación, en los folletitos que les dimos, aquí viene el 4.7, y todo lo demás son otras transferencias que va a hacer el fondo a diferentes fuentes que ustedes en su momento discutieron durante la reforma energética. Y con esto, muchas gracias por su atención. Agradecemos al maestro Pedro Ángel Contreras López su intervención. Muchas gracias, director, por la explicación tan precisa que acaba de hacer, y pasamos a la ronda de preguntas. Tengo registrado en el orden que tenemos previsto al diputado Silvano Blanco de Aquino en representación del Partido de la Revolución Democrática. Tiene usted la palabra, diputado. Gracias, presidente. Con el permiso de las compañeras y compañeros, igual con el permiso del maestro Pedro, digo, en este sentido, a nosotros nos gustaría que en el futuro efectivamente la Cámara de Diputados tuviera órganos como este Centro de Finanzas con mucha capacidad que sirviera de auxiliar a esta Cámara de una forma muy decidida para enfrentar la política pública de los gobiernos en turno con autonomía e independencia. Digo, situación que es compleja, pero como una reflexión. Maestro Pedro, preguntarle de manera pues muy concreta, en el caso del déficit, en el 2014 se planteó, como usted sabe, un déficit de 3.5 y habíamos aprobado nosotros que iba a haber una disminución del mismo y que bueno, en este año debería de quedar en el 3% y nuevamente vuelve a quedar en el 3.5%. En lo personal nos gustaría que porque yo creo que es una argumentación ahí técnica que tendría usted que dar, que así como nos puede contestar de manera ahorita rápida, verbalmente hablando, pero que lo hiciera también por escrito. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, a este incumplimiento del gobierno federal? Porque no va a cumplir lo que se había determinado, es decir, ir reduciendo el déficit año con año 1.5. Y que en el 2017 se tendría un equilibrio, lo cual todo indica que no va a ser así. Recordemos que de manera especial se nos argumentó que en el 2014 este déficit era extraordinario y por eso se aprobó en esos términos la disminución del déficit para los años futuros. Y por otro lado, maestro,
bueno, vemos nosotros en la gráfica que usted planteó en el tema del endeudamiento, como en el año 2008, pues este porcentaje era aproximadamente del 18.8 en el 2006, y bueno, en este momento del Producto Interno Bruto, y en este momento corresponde al 31.8. Es decir, pues nuevamente volvemos a caer nosotros al viejo esquema de los gobiernos del PRI, es decir, a volver a endeudar el país. Aunque se diga que es solamente perentorio, que esto no va a ocurrir así, pero bueno, ya el incremento notable de lo que representa para el Producto Interno Bruto de nuestro país, lógicamente que se ha incrementado con este gobierno la deuda. Y entonces, pues preguntarle a usted si realmente considera que no impacta en la economía del país este techo de endeudamiento que tiene nuestro país. Y además, en ese sentido, preguntarle si está contemplado en esta deuda también la deuda que tienen los estados y municipios. Es decir, porque bueno, ahí hay como otro 4% aproximadamente del Producto Interno Bruto, y si no está contemplado, bueno, pues sería todavía el impacto mucho mayor. Y respecto al tema del déficit, por ahí nuevamente regresar y comentarle a usted, este deslizamiento del 0.5 del déficit representa aproximadamente algo así como 91,000 millones de pesos. Este monto, maestro, ¿no considera usted que es el recurso que va a utilizar el gobierno para las grandes obras que está proyectando el próximo año, como el tema del aeropuerto, como el tema del metro y ese tipo de circunstancias? Entonces, espero sus respuestas puntuales, maestro. Muchas gracias. Gracias, diputado. Es el turno del diputado Juan Bueno Torio en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Pues estamos viendo nuevamente que el paquete económico nace con ciertas dosis de optimismo, y a nosotros nos preocupa el hecho porque ya los dos anteriores también fueron muy optimistas, nos dieron crecimiento de 3.9, luego el 3.7, y vimos que resultó el 1.1, ahorita a la mitad del año traemos el 1.7, y aquí está mi primer cuestionamiento y solicito su opinión al respecto. Si no hemos podido crecer en este año más que al 1.7, ¿qué argumentos o qué elementos ves en la economía del país para poder crecer en este segundo semestre al 3.7%, de tal manera que hagamos ese promedio del 2.7? Yo sinceramente lo veo difícil, pero ahí ojalá y me puedas dar qué opinión tienes ahí. Estamos en este cuestionamiento porque ya hubo un margen de error muy importante en los dos ejercicios anteriores, en el 2014-2013, y esto pues es utilizado por las empresas y por todo el mundo para calcular sus operaciones financieras, operaciones económicas, y como el gobierno no le ha atinado ninguno de los 2 años, ¿cuál consideras tú que puedan ser los elementos para que en el 2015 definitivamente sí le atinen y tengamos una estabilidad? El margen de error ha sido enorme en los 2 años anteriores, y la pregunta es, ¿cómo considerar que en esta próxima ocasión la impericia de la Secretaría de Hacienda para pronosticar los crecimientos económicos no se manifieste nuevamente para el año 2015? ¿Cuál es en tu opinión, cuáles son los elementos que trae el paquete económico que nos van a definir en proyectos o en actividades o en acciones que verdaderamente vamos a alcanzar el 3.7 del crecimiento? Se dice que por el crecimiento de los Estados Unidos, sin embargo ya este año Estados Unidos ha traído un crecimiento más dinámico que el nuestro y no ha arrastrado a nuestra economía. Entonces ahí es tu opinión a ese respecto. Y también tu opinión sobre los criterios de política económica. ¿Por qué
plantear, yo considero que ellos están planteando 13 pesos por dólar para definir los ingresos y están planteando también a 82 dólares el precio del petróleo. Cuando en los últimos años, 5 o 6 años, hemos tenido precios de petróleo por encima de los 95 dólares el promedio, ¿por qué bajarlo a 82? Si el estimado de los mercados internacionales para el próximo año es que andará nuestro petróleo alrededor de 95 dólares. ¿Por qué ponerlo en 82? Me parece absurdo. Es generar un colchón de ingresos muy importante para el gobierno que luego no sabemos cómo se gasta. Y los 13 pesos por dólar, ya que al considerar una menor exportación de petróleo, porque bajan la plataforma de producción a 2.4 millones, pues tendremos menos ingresos de los petrodólares, que son los que impactan en cierta medida el tipo de cambio hacia la baja. Al tener menos petrodólares, ¿por qué dejar el tipo de cambio aún más abajo de lo que está hoy en día? Hoy traemos un promedio en los últimos días del alrededor de 13.40 o 13.50 y lo están poniendo a 13. Nosotros no coincidimos con eso y queremos tu opinión en ese sentido. Y por último, la misma preocupación del déficit y la deuda. Si no consideras que ya estamos iniciando nuevamente con la carrera del indio que tuvimos en López Portillo y Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, que estaban financiando parte del desarrollo del país con deuda que hoy seguimos pagando todos los mexicanos y que nos ha tenido atorados en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Afortunadamente, una deuda que teníamos de prácticamente del 100% del PIB en aquellos años, en los 80s, pues se ha podido bajar al 30% en un momento dado y hoy ya estamos nuevamente en los 40s. Con estos temas que traemos, si se da la adecuación que se planteó en la reforma energética de las pensiones, estaríamos llegando con este casi 44% del PIB de deuda, más otro 3 o 4 que puede ser Diputado, de las pensiones, si puede nos concluir. pondremos en cierta dificultad económica. Tus comentarios, por favor, al respecto. Gracias. Diputado. Por último, tenemos registrada la participación de la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Maestro Contreras, gracias por estar con nosotros esta mañana. Estoy seguro que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, bajo su cargo y su voz, podrá respondernos cuestionamientos centrales que necesitamos aclarar para la toma de decisiones en materia del paquete económico 2015. Un elemento fundamental que tenemos que atender es el crecimiento económico de nuestro país. Hemos escuchado reiteradamente que México está sentando las bases para un crecimiento económico que permitirá incrementar la productividad y competitividad en el ámbito empresarial, reducir las tasas de desempleo y aumentar el poder adquisitivo de los mexicanos, mejorando el nivel de vida. Incluso se ha dicho que la economía mexicana, a diferencia del resto de economías emergentes, se ha vuelto más atractiva para la llegada de inversión extranjera, gracias a las reformas que los legisladores hemos aprobado, lo cual ha sido reconocido por los organismos internacionales y agencias calificadoras de deuda soberana, al otorgarle a México por primera vez en su historia la calificación de A. Sin embargo, me gustaría que nos puntualizara cuánto espera que aporte cada uno de los componentes de la demanda al crecimiento económico proyectado para 2015. Esto es, ¿cuál será el motor o los motores de crecimiento para el siguiente año? En particular, maestro Contreras, es necesario conocer qué previsiones se tienen para el crecimiento de las exportaciones mexicanas, toda vez que han venido ocupando un papel protagónico en el crecimiento económico de México, ya que somos una de las economías con mayor TLCs firmados en el mundo y por consecuencia con una mayor dependencia del comercio exterior. Es bien sabido que la mayoría de nuestras exportaciones se dirigen al mercado estadounidense y por consecuencia no podemos dejar de lado el vínculo de nuestra economía con la evolución de la economía americana. Hoy en día se conoce que la actividad económica de nuestro vecino del norte ha dado signos de recuperación. En particular, el PIB de los Estados Unidos creció 4.6% en el segundo trimestre de 2014,
luego de la caída del 2.1 que registró al inicio de año. Sin embargo, nos gustaría que nos puntualizara cuál es la estimación de crecimiento económico para los Estados Unidos que se tiene contemplado para 2015 y finalmente, ¿cuál sería el efecto para el crecimiento económico de México si Estados Unidos crece por debajo de lo estimado? Por sus respuestas anticipadas, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada, por su intervención. Con esto concluye las preguntas de parte de los diputados y le cedemos la palabra al maestro Pedro Ángel Contreras para dar respuesta a ellas. Tiene usted la palabra, director. Muchas gracias, señores diputados, señora diputada, por sus preguntas. Yo reitero, el centro como tal no puede emitir una opinión sobre la utilización de la parte de la política de ingresos ni tampoco el presupuesto de egresos, pero sí creo que el centro puede brindar elementos para la deliberación que ustedes van a hacer en su momento sobre la iniciativa de ley de ingresos que presentó el Ejecutivo. Y en ese sentido, yo quisiera, no por dar la vuelta y no intentar contestar, pero más bien me gustaría de las preguntas contestar la precisión técnica que les pudiera dar elementos para que ustedes lo pudieran valorar y darle el peso correspondiente durante la deliberación y la votación de la iniciativa. Yo lo que quisiera comentar es que en la parte que mencionaba el diputado Silvano Blanco con respecto al tema de la deuda, efectivamente en la parte del paquete económico del 2014 había un señalamiento con respecto a una disminución gradual del déficit en 0.5 en los años subsecuentes. Ese es un hecho que ahí está y está votado por esta honorable Cámara. Lo que yo puedo precisar sobre ese tema es que en la iniciativa correspondiente, como viene el balance fiscal, son tres partes, digamos, todo ese tema. El balance fiscal como tal, lo que es el gasto público, sí hay una reducción, y ustedes lo pueden ver en la tabla de criterios, en el criterio de política económica, una reducción de 1.5 a 1.0 en la parte del balance fiscal presupuestario. En la parte de ya incluyendo inversión es donde se incrementa a 3.5 y cuando se agregan PIDIREGAS, el IPAB y otros requerimientos financieros es cuando llega a 4.0 del PIB de los requerimientos totales financieros del sector público. Eso es lo que yo quisiera comentar. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente, como señala el diputado Silvano Blanco y en su momento el diputado, bueno, con respecto al crecimiento de la deuda pública en los últimos años, el tema por el cual, y ese es un dato, no es una opinión, el tema por el cual hubo un crecimiento importante en la deuda pública del 2006 al 2015, al 2014 que pasó hasta 31.8, es que se cambió el concepto de PIDIREGAS, se incorporó como deuda pública y eso hizo que todo lo que era los proyectos de inversión financiada que tiene sobre todo la CFE pasó a considerarse deuda pública y eso al asumir el gobierno la responsabilidad de esa deuda, eso hace que la tiene que reflejar necesariamente en el balance financiero del gobierno. Por otro lado, con respecto a si está contemplado o no la de estados y municipios, yo entiendo que no, ese es lo que yo entiendo y de hecho el centro como tal está realizando una revisión y un recuento y recopilando toda la información sobre la deuda sobre todos los estados que en su momento pues habremos de proporcionarle a todos los diputados y que habremos de publicar en la página del centro para que ustedes tengan los elementos y yo espero que sea en los próximos días. Y por otro lado, con respecto al tema de
¿De cuánto representa el 0.5 del PIB? Efectivamente representa 91.500 millones de pesos más o menos, y eso es lo que eventualmente pues ingresará por cada 0.5 de deuda, eso es lo que ingresará al gobierno, de acuerdo a la ley de ingresos. Por otro lado, con respecto a las preguntas del diputado Bueno, con respecto a la tasa de crecimiento, yo lo que puedo señalar ahí que efectivamente, como lo mencionábamos en la presentación, el primer semestre creció 1.7 y se estima que, y con eso vienen todas las proyecciones para el 15, que la economía va a crecer al 2.7 en el 2014 como ya anualizada, y esto obviamente implica que la economía deberá estar creciendo en los dos últimos trimestres alrededor de 3.3, 3.4 más o menos, para poder alcanzar ese porcentaje. Se estima, y de acuerdo a las revisiones preliminares que hay, es que la economía está creciendo en esos niveles, y por eso es que se tomó la estimación de 2.7 como cierre del 2014 y para apoyarse en las proyecciones del 2015. Ahora, con respecto a la posibilidad de cumplimiento de la tasa de 3.7, pues yo lo que puedo señalar ahí es que está sustentado al menos así se señala en el documento que les presentó la Secretaría de Hacienda para su deliberación, en términos del crecimiento de las exportaciones y del consumo interno, básicamente, y en términos de las exportaciones, pues derivado de las gráficas que les mostraba, del crecimiento tan importante que está teniendo la producción industrial de los Estados Unidos en el último trimestre, y se espera que continúe en los próximos trimestres, y eso será un elemento fundamental para alcanzar esta tasa de crecimiento, que es lo que se estima. Por otro lado, con respecto al otro señalamiento, con respecto al tipo de cambio y al precio del petróleo, lo que yo puedo señalar es que efectivamente el año pasado se estimó en 85 y actualmente al año el promedio, como lo señalamos en la presentación, está en $92, que ya será decisión de esta soberanía si lo estiman, si 82 ustedes lo consideran correcto, pero ya es una decisión más suya. Lo que yo les puedo decir por parte del centro es que estamos cerrando el año a $92, $92.2 anualizado el precio del petróleo. Y con respecto al tipo de cambio, pues no debo decirles, pues es obvio decirles cuánto está el tipo de cambio el día de hoy, y eso ya será cuestión de esta soberanía también considerar si 13.0 es un tipo de cambio acertado para la determinación de la política de ingresos del próximo año. Con respecto a la plataforma de producción, efectivamente la consideran en 2.4, aquí nosotros lo único que pudiéramos decir, considerando cómo crecieron los primeros 7 meses del año, la producción de petróleo fue de 2.466.000 millones más o menos, si mi memoria no me falla. Eso fue lo que creció en los primeros 7 meses del año. Para que la plataforma que viene en los criterios de 2.350.000 sea correcta, tendría que suceder que en los últimos 5 meses del año la producción de petróleo hubiera bajado a 2.186.000 barriles diarios. Ya será decisión de esta soberanía considerar si en verdad la producción de petróleo ha bajado hasta 2.186.000 y que eso sirve de base para hacer la estimación de 2.4 millones diarios para el próximo año. Finalmente, de la pregunta del diputado Bueno, con respecto al tema del déficit, yo vuelvo a señalar lo mismo, que en términos, y ya lo mencionaba ahorita con el diputado Silvano Blanco de Aquino, que como vienen los criterios y como viene la información que proporciona la Secretaría de Hacienda, que le sirve de base para hacer toda la estimación de política de ingresos, el balance fiscal sí trae una reducción de 0.1% del PIB,
Sin embargo, ya el balance fiscal con inversión crece a 3.5 y los requerimientos totales crecen a 4.0, aunque baja de 4.2 que se requirieron el año pasado. Y efectivamente concluyo diciendo que creo que es totalmente acertada la apreciación con respecto a las pensiones, porque si en algún momento llegaran a asumirse como parte de deuda pública, obviamente podría tener un impacto pues en la calidad crediticia del gobierno mexicano, ¿no? Y por último, con respecto a las preguntas que amablemente nos hizo la diputada Quiñones, le agradezco los comentarios, efectivamente el crecimiento con respecto a cuáles son los elementos que van a aportar más para el crecimiento del 2015, efectivamente se está esperando, que no se señala aquí, un crecimiento en el monto de la inversión extranjera directa debido a las reformas que ustedes aprobaron, y por otro lado se está esperando, y vuelvo a señalar, un crecimiento de 6.5, de 6.7 en las exportaciones, jalado por el crecimiento de la economía de Estados Unidos y sobre todo por la producción industrial de los Estados Unidos. A mí me interesa reiterar que es un tema que a mí me apasiona mucho, que es el tema del comercio exterior. Me interesa reiterar que la economía mexicana, 2/3 partes son de comercio exterior. Estamos hablando de más de 700,000 millones de dólares de importaciones y exportaciones, más o menos cada 50 y 50% en importaciones y exportaciones, dado que el balance, tenemos un déficit en comercio de 25,000 millones, que eso no es representativo, y eso es muy importante en términos de si se incrementa en 6.7 la exportación, obviamente va a jalar el crecimiento de la economía de manera muy importante, además de que se espera también, derivado del crecimiento del 3.7, un crecimiento importante en el consumo interno que haría, diputada Quiñones, que el crecimiento económico de México pues apoyar el crecimiento económico que se espera. Por otro lado, con respecto al crecimiento de la economía de los Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda trae, de hecho, una reducción a 2.7 para el año 2015 en la economía de Estados Unidos. Ya será cuestión de ustedes valorar elementos como que el último trimestre la economía de los Estados Unidos creció mucho más allá de las expectativas que se tenían, de la más optimista que era de 4.2, ya la última evaluación que hizo el Buró de Estadística de Estados Unidos es de 4.6 de crecimiento de la economía estadounidense, y lo reitero y lo mencionamos en las gráficas, los últimos años y muchos años la economía mexicana ha sido jalada en paralelo al crecimiento de la economía de los Estados Unidos. No tenemos una estimación, bueno, la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda es 2.7 para el crecimiento de Estados Unidos, pero sea 2.7 o sea 3 o el que sea, diputada Quiñones, tiene un impacto directo, hay una relación directa estadística, hay una relación estadística directa, proporcionalmente directa positiva en el crecimiento de la economía o el decrecimiento de la economía de Estados Unidos con respecto a la situación y la salud de la economía mexicana. Con eso concluyo y muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias a usted, director, por sus respuestas. Entramos a la ronda final, de preguntas. Tengo 3 registros de participaciones. En un primer orden tenemos a la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a quien pregunto si quiere hacer uso de su derecho de réplica. Gracias, presidente. Nada más agradecerle al maestro Contreras por su respuesta, por su información y felicitarlo por la conducción del centro. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tengo registrado también a la diputada, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Preguntarle, diputada, si hará uso de su derecho de réplica. Sí, gracias, presidente. Adelante, diputada. Bienvenido, maestro. Muy amplia y muy puntual su exposición. Me parece que efectivamente, aunque el centro no puede emitir opinión, sí nos gustaría que los análisis que nos presentasen en esta comisión pudieran llevar una óptica no solamente general de la presentación de los números,
porque eso, todo dicho con respeto, pues haga de cuenta que lo vino a presentar el subsecretario de Hacienda. El centro nos debe dar elementos a nosotros para la toma de decisiones y en ese sentido ojalá que se presentara con un poquito más de óptica desde, digamos, desde aquí, desde los diputados, lo que los diputados debemos conocer más allá de los propios números. Por ejemplo, tuvimos una reforma hacendaria el año pasado y en esta misma sala hubo un debate amplio, duro al respecto. Nosotros no solo dimos el debate en contra, sino votamos en contra. Quisiéramos que nos dijera en esta exposición cómo se refleja esa reforma hacendaria en la mejora de la vida de los ciudadanos. Me apura, por ejemplo, que la gráfica que puso de inflación contemple un dígito de inflación, unos dígitos de inflación general, cuando en la realidad hubo una modificación a una zona del país que es la frontera y que está viviendo efectos lamentabilísimos de esa toma de decisiones que se tuvo el año pasado. El último trimestre, como ya nos dijo usted, en Estados Unidos, pues tiene un crecimiento récord para los analistas de 4.6 y sin embargo, entonces ya no me cuadra la gráfica esa que llevaba de la mano la producción industrial en Estados Unidos y el crecimiento con las exportaciones nuestras, porque no se ve reflejado en la economía de los mexicanos. Nos preocupa que en la ley de responsabilidad hacendaria, y esto derivado de las crisis que muy bien señaló y recordó mi compañero Juan Bueno, se creó una ley de responsabilidad hacendaria justamente para evitar que el gobierno se endeude de manera irresponsable. Y en esa ley hay una obligación para que el gobierno diga en cuántos ejercicios fiscales va a eliminar el déficit, la deuda. Eso no lo ha dicho el gobierno. Entonces, como no nos lo ha dicho el gobierno, pues yo le pregunto al centro si ustedes han hecho un análisis al respecto de con estos paquetes económicos que se han venido presentando, esta tendencia de la economía nacional, más o menos cuánto tiempo nos llevaría, en cuántos ejercicios fiscales podríamos estar hablando de sanear nuestra economía de este déficit que está cada vez creciendo más. Y por último, agoté mi tiempo del centro, solo unos segundos, presidente, para un tema que ya no tiene que ver con el centro. Yo hace rato escuché con atención a mi queridísimo compañero, que además sabe que le tengo especial estima, don Silvano Blanco. Yo veo que usted ha dado un debate aquí muy similar al que dio en la reforma hacendaria, diputado. Yo me acuerdo que fue usted duro y dijo cosas muy fuertes al respecto de la reforma hacendaria, pero luego a la hora del voto votó a favor. Nosotros fuimos duros, pero votamos en contra. Entonces, hace ratito usted arremetió un par de veces contra Acción Nacional, yo creo que se desayunó el gallo de la caja de los cornflakes. Diputada, yo les rogaría, ya voy a acabar, con todo respeto, que evitemos diálogos entre los diputados. No es diálogo, pero sí es una respuesta a la postura del diputado y ya termino en este instante. Diputado, usted votó a favor, nosotros en contra. Si no puede con su voto, pues no reparta. Gracias. Cedemos la palabra para ejercer su derecho de réplica al diputado Silvano Blanco de Aquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Y yo digo, evidentemente aquí hay apertura, ¿verdad? Hay respeto, pero les rogaría pues a los integrantes de la comisión que nos ajustemos al tema que está en discusión. Gracias. Adelante, diputado. Presidente, nuevamente ahí, yo espero que más adelante, primero entrando a la exposición del maestro, que más adelante pudiera el maestro hacernos una proyección de cuál va a ser el monto que este gobierno va a etiquetar para el pago de los pasivos laborales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, si él tiene una idea y dónde van a estar ubicados. Maestro, creo que ustedes tienen capacidad para eso, para encontrar el concepto, porque va a venir pues muy escondido, como se acostumbra a hacer. Que nos haga una proyección usted. Creemos que el centro tiene capacidad para esto. Y por otro lado, bueno, creo que la posición de un servidor y del PRD, pues ha sido una posición que ahí está definida.
el PRD nunca ha dicho que hay que mejorar la política económica y que cuando estamos en el gobierno no lo hacemos. Digo, como ejemplo, pues está el gobierno del DF, digo, por citarles un solo ejemplo. Está poniendo muestras el jefe de gobierno en el tema del salario mínimo, se va a incrementar el salario mínimo en el Distrito Federal, y es una política económica congruente de un partido de izquierda. Ustedes fueron gobiernos 12 años y fueron un desastre como partido en el gobierno, y bueno, como oposición pues están jugando su papel. Los entendemos en este sentido, presionando al partido en el gobierno, pero pues ustedes pudieron hacer muchísimo por el país en esos 12 años que fueron gobiernos y se incrementó notablemente la corrupción, fueron ineficientes, fueron incapaces y el país está metido en esta crisis derivado precisamente de las acciones de ustedes los panistas. Y bueno, yo espero que en ese sentido ustedes entiendan que… Diputado, en términos de equidad, el mismo comentario que le hice a la diputada, yo le rogaría que pudiéramos ajustarnos al tema en mención y que pudiéramos aprovechar la presencia aquí del maestro Pedro Ángel Contreras López para dirigir los cuestionamientos hacia él. Bueno, señor presidente, solamente estoy dando una respuesta puntual a lo que dijo nuestra compañera diputada de los antecedentes de nosotros. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Señor director, tiene usted la palabra para algunos comentarios finales. Sí, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y yo solamente termino como inicié, señalando que el estatuto que ustedes mismos aprobaron en su momento, hace 16 años, para la creación del centro, no le prohibieron expresamente que emitiera opiniones sobre la información económica. Entonces yo pues debo sujetarme a eso para no caer en responsabilidad. Sin embargo, en beneficio de la pregunta y la inquietud de la diputada Aurora de la Luz, yo quisiera señalar que durante toda la presentación y sobre todo en la parte de respuestas, lo que me dediqué a hacer es a enfatizar los puntos que creo que son relevantes para el debate que ustedes habrán de sostener y sobre los que ustedes habrán de decidir, y creo que los elementos están puntualmente señalados, porque como son cientos de páginas y miles de páginas, ya con anexos y todo el paquete económico, creemos que la función del centro era traerles elementos técnicos, y lo que hicimos en estas 20, 25 láminas es enfatizarle, y sobre todo en 4 o 5, los temas sobre que a ustedes les puede dar una idea de qué es lo debatible y qué es lo modificable eventualmente de su parte, si así lo consideran, para evitar que nos perdiéramos en todo el mundo de los derechos, los aprovechamientos, los IEPS. Sin embargo, considero que el centro y los investigadores del centro cumplieron su tarea al preparar esta presentación con los 15 o 20 puntos que son relevantes en términos de deuda, de crecimiento, de producción del petróleo, tipo de cambio, etcétera, y se hicieron los comentarios pertinentes por parte del centro con mi representación, en mi voz, para que ustedes tengan elementos suficientes para normar un criterio, y yo apegándome al estatuto que creó el centro hace 16 años, pues no puedo emitir una opinión ni una sugerencia sobre qué pienso del paquete económico, pero creo que sí enfatizamos los 15 o 20 puntos que creemos que son relevantes para el análisis sobre todo la ley de ingresos de la Federación. Y por último, diputado Silvano Blanco, sí estamos trabajando este tema, nos interesa mucho, y sobre el tema del pasivo laboral de Pemex, es un tema que la verdad ya tenemos varias semanas trabajando. Yo tengo poco tiempo, pero desde que entré estamos estudiando ese tema, porque me interesa mucho, como director del centro, no tanto personalmente, sino como director del centro, poderles brindar una información a ustedes como diputados de dónde realmente va a quedar el pasivo laboral, porque una de las primeras observaciones que nosotros tenemos es que la parte que se asuma de pasivo laboral, aunque sea una parte muy pequeñita, la primera observación que hace el centro, que todavía no es una conclusión definitiva, en su momento se la vamos a pasar, es que es difícil que se vaya a pasar al presupuesto federal, o sea, es difícil, porque eso pensamos que va a impactar la calidad crediticia de México. Entonces,
sí tenemos que ver bien dónde va a quedar esa parte después de que se decida que sea el 1%, el 10%, lo que sea, dónde va a quedar, porque creemos que no, si no va a pasar el tema de los pidiregas, entonces eso va a impactar. Esa es la primera observación que tenemos. La segunda y último comentario es que actualmente, y hablo por Pemex, que es el tema que estamos estudiando, porque creemos que es el tema más grandote, el pasivo laboral se está pagando a través de un fondo particular, que actualmente se está fondeando. Este año fueron, si no mi memoria me falla, 33,000 millones de pesos. El fondo realmente no tiene saldo. Así como entran los 33,000 millones, se pagan en pensiones. Entonces, el fondo no tiene saldo. Por eso es que, como ustedes recuerdan, en la parte de los transitorios, cuando se creó toda esta parte, en la parte de la reforma energética, se dice que se va a fondear, o sea, se dice que se va a ir pagando, pero el fondo debe ir teniendo fuentes para realmente ser un fondo y que pueda respaldar el pasivo laboral. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mientras se toma una decisión de qué parte se va a asumir y luego ver dónde va a quedar ese pasivo, etcétera, pues el fondo actual que tiene Pemex se va a tener que seguir fondeando con los ingresos de Pemex, que el año pasado fueron alrededor de 33,000 millones de pesos más o menos, y que pues, será una cantidad actualizada para el próximo 2015. Sí lo estamos estudiando, es un tema muy interesante en términos de finanzas públicas, que es la responsabilidad del centro, porque creemos que cuando se tome una decisión, pues ustedes deberán de saber y el centro deberá apoyarlos en ese análisis técnico, dónde va a quedar ese pasivo. Ese es un tema muy interesante y en su momento les pasamos la información. Muchas gracias por su atención y quedamos a sus órdenes. Un comercial final. El centro tiene una página que es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, y ahí tenemos una sección exclusiva de paquete económico para toda la parte de ingresos y para toda la parte de egresos también, por si tuvieran interés, y quedamos a sus órdenes para cualquier consulta en particular, sobre todo si tienen interés sobre el tema de gasto federalizado y demás, ahí les podemos proporcionar apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Pedro Ángel Contreras López por su participación. Muchas gracias, director, por estar aquí con nosotros en la Comisión de Hacienda. Si no hay asuntos generales que no tengo registrado, pues continuamos, les informamos que continuamos en sesión permanentes y declaramos un receso, informando oportunamente cuando reanudamos. Concluye esta reunión. Como usted pudo escuchar, se ha declarado en sesión permanente, continúa en sesión permanente con la intención de poder ir analizando todo lo que es el paquete económico para el ejercicio fiscal del año 2015. En esta ocasión se contó con la participación de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, quien dio a conocer a los legisladores cuáles han sido los aspectos que se han revisado, que se han identificado después de la aprobación a las reformas fiscales que se implementaron en nuestro país, cómo han ido funcionando durante este año y la manera en que se han ido solventando las dificultades que ha presentado precisamente estas modificaciones. Otro aspecto que también se dio a conocer precisamente y que tiene que ver específicamente con la participación del maestro Pedro Ángel Contreras López, quien es director del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, aspectos que buscan ante todo dar información a los legisladores precisamente para la toma de decisiones en los próximos días en relación con la ley de ingresos y también por supuesto en relación con el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2015. Le agradezco el que nos haya acompañado en esta transmisión y por supuesto le invitamos para que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Y precisamente con la intención de que usted continúe en nuestra señal, permítame invitarlo para que nos acompañe ahora a las instalaciones de la antigua sede del Senado de la República. Ahí se está llevando a cabo lo que es la Semana Nacional de la Transparencia. Desde el día lunes se han escuchado las participaciones de diversos ponentes, entre ellos por supuesto los propios legisladores, en relación con este tema fundamental, la transparencia, la
la rendición de cuentas y por supuesto la manera en que los gobernados se acercan y conocen las decisiones que se toman a nivel de gobierno. Lo invito para que ahora nos acompañe. Nos dirigimos a la antigua casona de Jicotencat, el Senado de la República. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.